Qué gusto en que podamos coincidir a través de este medio. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio que se llama la ventana de Johari. Esta ventana nos expresaba a través de dos preguntas básicas cuáles eran las condiciones de la visión que tenemos de nosotros mismos. Teníamos una visión conocida y una desconocida. Teníamos un área pública, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. Y recordarás que hicimos un ejercicio en el que plasmamos una gran cantidad de actividades o de acciones que tenemos y que aparentemente no conocemos. Bueno, pues déjame decirte que esta área desconocida, la de color morado, refiere a las características y condiciones de lo que nuestro ego puede implementarnos en nosotros. Sí, vamos a platicar el día de hoy del ego y vamos a desarrollarlo y compararlo con varias actividades más de nuestra vida diaria. Debo decirte que el ego está dividido en dos acciones. Una que es totalmente inconsciente. Recordarás que hemos hablado de que los pensamientos que tenemos diario son entre 60,000 y 70,000 pensamientos, que el 80% son pensamientos negativos. Bueno, pues obedece al ego esta decisión en términos de inconsciencia. ¿Y qué sucede? Que lo vamos a tratar de explicar el día de hoy, cuando tenemos miedo y tomamos las decisiones a través de lo que el ego nos y cómo nos domina. También vamos a tratar de ver en futuras presentaciones el ego en términos conscientes, es decir, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la conciencia y cómo debemos dominar el ego para que podamos sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Es importante que yo defina qué es el ego. Desde una perspectiva espiritual, el ego quiere decir considerarse a sí mismo distinto de los demás y de Dios, debido a la identificación con el cuerpo físico y las impresiones que existen en varios centros del cuerpo sutil. El ego es llevar nuestra vida pensando que nuestra existencia se limita a nuestros 5 sentidos, la mente e intelecto, e identificarnos con ellos en varios grados. El ego también nos trae una serie de trampas en las que nos tenemos que enfrentar a los pecados capitales o a los defectos de carácter. El ego utiliza la soberbia para poder hacernos sentir que somos superiores a los demás. Ubica la envidia, porque lo que no podemos obtener lo cubrimos en una máscara y generamos algunos ataques ante los fracasos que hemos vivido. El ego también provoca lujuria, pereza, ira y en su momento avaricia y por supuesto gula. Decía Facundo Cabral, el ego te hace sentir la ilusión suicida de que eres algo aparte, es decir, te ciega, te empobrece, te enfría y en ese estado sufres a la soledad en lugar de gozarla. Para Eckhart Tolle, dice que mientras más fuerte es el ego, mayor es la probabilidad de que las personas piensen que la fuente principal de sus problemas son los demás. Hemos entendido hasta este momento que el ego juega un papel del inconsciente, pero lo vamos a comparar con aquellas cosas que deben estar en el consciente. En el inconsciente nos lleva a tomar decisiones equivocadas que después nos lleva al fracaso y nos lleva, por decirlo así, al sufrimiento. Pero lo vamos a comparar con el alma. Esta
circunstancia que nos permite definir, a pesar de que hayamos muerto, a pesar de que nuestro cuerpo se quede inmóvil, nuestra alma prosigue. Podemos estar en un hospital y que nos digan que estamos en estado de coma. Resulta que solo sabemos de que la persona está viva porque hay una serie de aparatos que hacen indicadores diciendo de que la persona y sus órganos básicos, el corazón y la respiración, siguen funcionando. Pero el alma sigue ahí. Es algo que tenemos entregado en forma espiritual. El ego es un falso ser. El alma es un verdadero ser. El ego es el yo y el alma es el nosotros. El ego es la separación y el alma es la unidad. El ego es la culpa y el alma es la comprensión. El ego es la hostilidad y el alma es la amistad. El ego es el resentimiento y el alma es el perdón. El ego es el orgullo y el alma es el amor. El ego es quejarse y el alma es la gratitud. El ego son los celos y el alma es la felicidad mutua. Como verás, esta parte oculta que teníamos en la ventana de Johari empieza a tener una serie de circunstancias que debemos empezar a relacionar para darnos cuenta de cómo el ego ha jugado con nosotros. El ego es falso, el alma es verdadera. Voy a hacerte llegar un cuadro comparativo en el que podrás encontrar una serie de relaciones directas entre el ego y el alma, para que tú empieces a percatarte y a tener conciencia de cómo ha estado jugando contigo el ego. Recordemos que el ego es un principio básico que nos lleva a entender que la vida tiene una razón de ser, aunque no sea la verdad. Vamos a comparar ahora qué sucede cuando tenemos miedo y cómo participa el ego. Primero debo definir qué es el miedo. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real e imaginario. Es un recelo o aprensión en que alguien tiene y teme que le suceda algo contrario a lo que desea. De acuerdo a lo que dice Dale Carnegie, el miedo no existe en otro lugar excepto en la mente. El miedo no lo podemos comprar en la tienda. El miedo no lo podemos controlar y meterlo en una bolsa y esconderlo. Al miedo tenemos que confrontarlo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no estamos preparados a resolver eso que nos han dicho. Si el ego se apoya en el miedo para que sintamos terror por cosas que no podemos controlar, nuestras decisiones no siempre son las más adecuadas. Por hoy, dejamos estos elementos: el ego, el alma y la expresión en el miedo. Recupera tus materiales de la ventana de Johari y nos vemos en la próxima entrega. Que tengas un excelente día y nos seguimos escuchando.